Primera de Pedro capítulo 1, versículos 6 al 9. Quiero leer con ustedes. Este es un pasaje de las Escrituras que realmente tocó mi corazón en lo más profundo. Dice la palabra de Dios. Primera de Pedro capítulo 1, versículos 6 al 9. ¿Tienen todos ya sus materiales antes de leer? ¿Tienen todos sus materiales como para quitar? Sí, bolígrafos, todo bien, ¿eh? Dice la palabra de Dios, en lo cual vosotros os alegráis. Subrayen, por favor. Subrayen. En lo cual vosotros os alegráis. Miren, el apóstol Pedro está diciendo, versículo 3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Imagínense, nos hizo renacer. Y luego dice el versículo 4, para una herencia incorruptible, para una herencia incontaminada. Imagínense esto, una herencia inmarcesible, algo que nunca se va a acabar, es una herencia que vas a tener siempre. Está esta herencia, la tenés reservada en los cielos para vosotros. Y el versículo 6 dice, en el cual vosotros os alegráis. Qué bueno, claro que vamos a estar alegres. ¿Cómo no vamos a estar alegres si tenemos esa herencia? ¿Cómo no vamos a estar alegres si tenemos una herencia incontaminada, incorruptible, inmarcesible, y que hemos sido renacidos para una esperanza viva? No es una esperanza muerta, es una iglesia gloriosa la que Dios preparó. Nosotros somos parte de esa iglesia. Miren lo que dice, en lo cual vosotros os alegráis. Aunque ahora, por un poco de tiempo, voy a hablar de este tema, si es necesario, Pedro lo está diciendo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestada Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto. Quiero hablar de este tema también. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, porque Pedro sí le había visto. Y él está hablando a una iglesia que no había visto al Señor Jesucristo. Y nosotros tampoco le hemos visto al Señor Jesucristo. A quien amáis sin haberle visto. En quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, pero creemos en él, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis. Por eso en el cual vosotros os alegráis, dice el versículo 6. Y ahora otra vez, os alegráis con gozo inefable y glorioso, un gozo que no podemos explicar. Es que es lo que pasa con los cristianos. Nos cuesta mucho explicarle a los demás por qué venimos los domingos y nos ponemos felices. ¿Por qué estamos acá y cantamos al Señor y hasta lloramos de alegría muchas veces? Dice la palabra de Dios, en gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Y este es el fin de nuestra fe, la salvación de nuestras almas. Miren, en el mundo hay un gozo que es momentáneo, pero así como hay un gozo momentáneo, Dios nos ofrece un gozo eterno. En el mundo hay un gozo que es superficial, pero así como hay un gozo superficial, Dios nos ofrece un gozo y una alegría verdadera, una alegría y un gozo que viene de lo más profundo del alma para nosotros. Miren, cuando era todavía un niño, tenía 11 años, mis padres se separaron y Satanás robó mi gozo. Yo era una persona muy seria. Hablaba muy poco. Satanás robó mi gozo. Cuando tenía 26 años, tenía una compañía y ya era cristiano. Y quebró mi empresa. Y perdí mucho dinero. Y el diablo intentó robarme el gozo.
Cuando tenía 28 años, tenía un buen trabajo y perdí mi trabajo. Hubo un cambio en el directorio y pidieron mi renuncia. Y el enemigo por unas pocas horas, quizás 2 o 3 horas, robó mi gozo. Cuando tenía 29 años, tuve un dolor muy profundo en el corazón. Mi hija fue a terapia intensiva y Satanás intentó robarme el gozo. Y cuando tenía 30 años, después de aquellos gastos que tuve en el hospital, estaba en quiebra financiera. Tenía una deuda tan grande que pensaba que nunca iba a salir de esa deuda. Y el diablo intentó robarme el gozo. Y puedo seguir contándole más historias. Él siempre está haciendo esto. Él siempre está tratando de robarme el gozo. Él siempre hace eso. Juan capítulo 10, versículo 10 dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Él viene a tratar de hurtar, robar mi gozo. Él va a tratar de matar mis sueños y va a tratar de destruir mi vida. Y aunque te diga que te va a ir mejor sin Cristo, porque si no venía a la iglesia te va a ir mejor, eso te dice Satanás, solo vas a tener gozo temporal, porque la Biblia dice en Juan capítulo 8, versículo 44, que Satanás es mentiroso y padre de mentiras. Juan 8, 44, él es mentiroso y padre de mentiras. Pero el Señor Jesucristo en Juan 10, 10 dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Este es un gozo comprobable, porque aquellos que tenemos la vida en Cristo tenemos un gozo en abundancia. Es un gozo que no es un gozo común, no es una alegría normal, es una alegría y un gozo en abundancia. ¿Entienden lo que es tener una vida en abundancia o una alegría en abundancia? Hoy es la oportunidad de recuperar tu vida. Quizás hoy viniste con problemas en tu vida y necesitas confiar en alguien, necesitas recuperar tu gozo, necesitas tener la alegría verdadera de la cual nos habla el apóstol Juan. Y esta es la promesa de aquel que te amó, de tal manera que murió en la cruz del Calvario para salvarte. Dios quiere recuperar esa vida perdida. Recuperar esa alegría que Él te dio y que Él quiere darte nuevamente. Él quiere que tengas de vuelta el gozo de la salvación. Vamos a inclinar el rostro. Quiero que le digas al Señor Jesucristo así: Señor, tú sabes mis problemas, Señor. Pensá en tu casa quizás en tu trabajo, quizás sea con tus hermanos o con tus hijos. Quizás tenga un problema en tus estudios. Hay algo que te robó ese gozo alguna vez. O quizás tengas un temor que no sabes si es que hoy morís, si vas a ir al cielo. Decirle al Señor: Señor Jesús, devuélveme el gozo de la salvación. Devuélveme, Señor, la alegría verdadera. Quiero ser, Señor, aquella persona que tiene vida abundante, Señor. Para que este mundo vea en mí la alegría verdadera que produce ser de Cristo. Señor, hoy abro mi corazón a ti. Lléname de ti, de tu presencia, Señor. Perdona mis pecados. Perdóname, Señor, por no haber confiado en ti antes. Me arrepiento, Señor, y te pido perdón por mis pecados. Acepto a Cristo en mi corazón. Lo acepto como mi único y suficiente Salvador. Sé que Él me ama. Sé que Él me quiere dar vida eterna, Señor. Y sé que Él me da vida abundante, Padre. En ti confío hoy, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.
Si oraste hoy conmigo esa oración, Cristo te escuchó. Decía una canción que cantábamos: clamé, me oíste, me viniste a rescatar. Y eso es lo que hoy dice Él contigo. Él te vino y te rescata. Él quiere hacer eso en tu vida. Amén. Vamos a irnos a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6, en el cual vosotros os alegráis. Miren, aprendí una canción cuando era joven que decía así: en dolor y aflicción aprendí a confiar en Cristo, aprendí a confiar en Dios. Y dice esa canción: he vivido días amargos con preguntas sobre el mañana, muchas veces sin saber qué hacer, pero en cada prueba Dios me daba su amor y me enseñaba que debía hacerme fuerte en Él. Me debía ser fuerte en Él. Y esta canción la canté en los momentos más difíciles, y esta canción la canté muchas veces en medio de lágrimas, queridos hermanos. Por eso yo quiero públicamente agradecer al grupo de alabanza, porque con muy lindas canciones siempre, cuando estamos en la soledad, cuando a veces no sabemos qué decirle a Dios ya, surge una canción del alma nuestra que va y se eleva al Señor. ¿O no es así? Por lo menos en mi vida es así. Cuando ya no sé qué hablar con Dios, comienzo a cantar algo ahí en la soledad, cuando a veces estoy solo. Dice Hechos capítulo 27, versículo 18 al 20. Pablo estaba en el mar, había sido tomado preso. Pablo estaba navegando, había una tormenta tremenda, no se veía el sol hacía 3 días. La tormenta golpeaba contra el barco. De hecho, la gente decía que se iban a morir. Entonces comenzaron a tirar en los lastres que tenían, todo lo que sobraba tiraban. Luego los soldados romanos querían hacer que vamos a tirarle al mar a los presos, porque después estos presos se pueden levantar contra nosotros. Así que él estaba allí, y dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 27, versículo 18 al 20, pero siendo combatidos por una furiosa tempestad. Y esto a veces sucede en mi vida y sucede en tu vida también. A veces tenemos esa furiosa tempestad. Y dice la palabra de Dios, siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar, y al terminar el día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza. Ya habíamos perdido toda esperanza. Imagínense estar en esa situación. Algunos dicen, pastor, a mí no me va a pasar porque yo no ando mucho en barcos. Pero el barco de tu vida, ¿cómo está? ¿Cuántas tempestades golpean contra tu vida y ya perdés la esperanza? ¿Cuántos problemas hay ahora mismo en tu vida y vos ya perdés la esperanza? Y dice la palabra de Dios, versículo 20, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Habíamos perdido toda esperanza. ¿Se sintieron alguna vez así? No sé qué hacer ya. Ya hice todo lo que podía, ya no sé qué hacer. Si alguna vez has estado en medio de la tempestad y no sabes la salida por ningún lado y ves que las esperanzas se van esfumando, Pedro hoy tiene algo para hablarte. El apóstol Pedro, no el pastor Pedro, el apóstol Pedro. Y cuando Pedro escribe esta carta, los creyentes que habían sido expatriados, lo habían echado de su patria y estaban en medio de una tormenta así como los que acabamos de leer, y estaban dispersos en las comunidades. Imagínense un historiador romano que es Tácito, pueden googlear después, era un senador romano del primer siglo. Contaron cómo se le catalogaba a los cristianos en esa cultura. Tácito escribe
estos a quienes se le había dado el nombre de cristianos eran detestados por las abominaciones que perpetraban. El fundador de la secta de nombre Cristo había sido ejecutado por Poncio Pilatos, y esta peligrosa superstición, aunque reprimida por el momento, estalló de nuevo, no solo en Judea, el hogar original de esta peste, sino incluso en Roma. Ante esto estaban los cristianos del primer siglo, y a esto le envía esta carta el apóstol Pedro. Imagínense, había muchas cosas que se decían de los cristianos. Se decía de los cristianos que bebían sangre. ¿Por qué? Porque hacíamos la cena del Señor y bebíamos sangre. En realidad esto es un jugo de la vid. Nosotros hacemos esto como un simbolismo. Nosotros no bebemos sangre. Después se decía que comíamos la carne de algunos, éramos caníbalos. En realidad cortábamos el pan nomás, ¿verdad? Pero se decía, imagínense lo que se corría la voz en aquel entonces. Entonces era una religión detestable la nuestra, dice. Se decía que su líder, que era Cristo, murió en la cruz justamente por ser un malvado. Imagínense cómo esta gente detestable puede seguir a alguien que muere en una cruz y que además después se reúnen para comer carne humana y después se toman sangre entre ellos. Imagínense, eso se decía en el primer siglo. Imagínense lo que decían en aquel entonces. Tácito, este historiador romano, no está en la Biblia esto, busquen historia de los romanos y van a leer lo que él escribía. Otro historiador escribió esto: debido a estos problemas, esta religión fue lentamente prohibida por leyes que fueron promulgadas y por edictos. Eventualmente proclamaron que era ilegal ser cristiano. Era ilegal ser cristiano, imagínense. Entonces, mientras Pedro escribe su carta a los creyentes dispersos, se estaba volviendo peligroso ser cristiano. Por eso la carta de Pedro no trata de ninguna controversia teológica ni de alguna herejía o confusión. Simplemente Pedro le escribió para animar a los creyentes que estaban enfrentando el escarnio público y el menosprecio y la pérdida financiera, física y todo tipo de angustia y el sufrimiento que apenas comenzaba. Eso es lo que dice al principio de esto. Así que para eso lo primero que el apóstol Pedro va a hacer es aquellos hermanos, aquellos de ustedes, le dice Pedro y nos dice hoy el apóstol Pedro a nosotros también. Aquellos de ustedes que están pasando por tempestad pueden entender cuál es, punto 1, la perspectiva correcta de la prueba. Cuando estamos pasando por pruebas, queridos hermanos, tenemos que entender cuál es la perspectiva correcta de la prueba. Así que noten cómo Pedro escribe de forma tan realista a continuación en el versículo 6, en la cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Lo que Pedro hace aquí es decirnos por qué podemos tener esperanza en medio o al pasar por las dificultades de nuestras vidas. El apóstol va a darnos 4 verdades acerca de las pruebas. Miren, hay una diferencia, quiero que lo tengan bien claro, tiene que ser claro. Hay una diferencia entre las pruebas y las tentaciones. Las tentaciones vienen del diablo. Jesús fue tentado en el desierto. ¿Y quién le tentó? El diablo. Las tentaciones vienen del diablo. El mundo y también la carne, ¿verdad? No solamente del diablo, porque también el mundo y la carne es esta parte de las tentaciones, ¿verdad? Pero las pruebas nos envía Dios para probar nuestra fe. Van a darse cuenta hoy en todo este estudio que hoy vamos a hablar para que entiendan lo de la prueba, ¿eh? La prueba de nuestra fe, mucho más preciosa que el oro, dice el apóstol Pablo. Así que, en primer lugar, 4 verdades acerca de las pruebas. En primer lugar,
su tiempo es determinado. Las pruebas no es para siempre. Yo voy a tener esta prueba todos los días hasta morirme. No, no va a ser así. El texto dice claramente, aunque ahora, subrayen eso, por un poco de tiempo. Por un poco de tiempo. ¿Eh? Y en el contexto de este párrafo, un poco de tiempo puede durar un poco, mucho tiempo también. No, porque dice, pastor, pero el mío esa prueba hace ya unos meses, hace unos años estoy así. Aunque el periodo de prueba pueda parecer muy largo cuando el cristiano lo está experimentando, y aún si dura toda la vida, no es sino una insignificante cantidad de tiempo comparado con la eternidad. Nuestro tiempo comparado con la eternidad no es nada. Es decir, es corto y es limitado porque tiene un final. Pero parece muy largo si no tomamos en cuenta nuestra herencia futura. Por eso Pedro primero habla de una herencia incontaminada, incorruptible e inmarcesible preparada para nosotros. Si yo tengo mi cabeza puesta en mi herencia futura, entonces voy a decir que esto es poco tiempo. Salmo capítulo 30, pueden anotarlo allí en su bosquejo. 30, versículo 5 dice, porque por un momento, si es que te abren Salmo 30, por un momento será su furor, mas en su favor está la vida. Por la noche durará el llanto, y a la mañana vendrá la alegría. Qué lindo pasaje. Y a la mañana vendrá la alegría. Señores, es temporal. Es temporal, el tiempo determinado, dice la palabra de Dios. Y Pedro simplemente le está recordando a estos creyentes que luchan, que lo que están experimentando, esa lucha, no va a durar para siempre. Porque en segundo lugar, él le va a decir que su llegada no es un desperdicio. Esa prueba que te llegó no es un desperdicio. Uno dice, yo podría estar haciendo más cosas. Imagínense cuando yo pierdo un buen trabajo o cuando tuve problemas con mi hija. Señor, ¿yo qué te fallé? ¿Qué te hice mal? Yo ya era pastor, imagínense, a los 25 años ya me nombraron pastor. Imagínate, tenía 29 años. Señor, ¿yo qué te hice? O sea, ¿por qué esta prueba en mi vida? Y nunca es un desperdicio. Dios sabía qué es lo que quería. Dios sabía que Él iba a usar eso para algo. Por eso dice, aunque ahora es por un poco de tiempo, si es necesario, dice la palabra de Dios, si es necesario. Miren, no siempre hay necesidad de un periodo de prueba para el cristiano. Por eso el apóstol Pablo nos dice, si es necesario. Porque no llega el sufrimiento a la vida de un cristiano por casualidad o por fatalidad, sino por un propósito definido dentro de la voluntad de Dios. ¿Entienden? Algunos dicen, pastor, ¿cuál es lo que ha de ser el propósito de mi prueba? Porque yo ya no entiendo más por qué es lo que tengo esta prueba, por qué es lo que es así. Dios tiene un propósito. Y si me preguntan a mí, ¿qué puedo hacer? Aprendan el propósito de Dios para eso. Porque en la medida que no aprendan, Dios le va a dejar la prueba todavía allí porque no aprendieron. Porque Dios quiere tu fidelidad a Él, ¿verdad? Así que vayan a través de todo el Nuevo Testamento y van a descubrir que Dios usa las pruebas por varias razones. Por ejemplo, las pruebas nos recuerdan a los creyentes que dependemos de Cristo. Miren lo que dice 2 Corintios 12, 7 al 10. Anoten. Nos recuerda Pablo escribe esto en medio de las dificultades que le tocó vivir al apóstol Pablo. Él escribe, me fue dado un aguijón en la carne. ¿Cómo al apóstol Pablo Dios le manda un aguijón en la carne? Y vos decís, ¿a mí para qué me manda? A mí me manda como 10 aguijones en la carne. Pablo decía, me fue dado un aguijón en la carne, 2 Corintios capítulo 12, versículos 7 al 10, para que no me enaltezca sobremanera
¿Vieron? ¿Por qué? Porque Pablo podría enaltecerse en sobremanera. Imagínense, escribió la mitad del Nuevo Testamento. Por tanto, dice al final, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Amén. Que repose sobre mí el poder de Cristo y no que yo crea que yo lo logré. Eso es lo que Pablo estaba diciendo. Y ahora las pruebas no solo sirven para recordarle al creyente su debilidad y su dependencia de Cristo, sino que además las pruebas nos permiten consolar a otros que sufren. Miren, Pablo nuevamente escribe, 2 Corintios 1:4, Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones. 2 Corintios 1:4, este es un versículo que lo tienen que saber bien. Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones, en todas nuestras pruebas, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados. Miren, si hemos recibido consuelo, si hemos recibido ese apoyo del Señor, tenemos que transmitirlo a otros. Es decir, que otro por qué tenemos prueba es para que podamos estar capacitados para poder consolar a otros. Ahora hay una vecina o un amigo que viene, me dice, che, estoy muy mal porque me pasa esto, perdí mi trabajo. ¿Y qué creen que yo le voy a decir? Yo también me pasó eso, che. Vos sabes que yo confié en el Señor y Dios hizo este milagro. Y Dios me dio esto y Dios hizo aquello. Para que podamos consolar a los que han pasado por la misma tribulación. Las pruebas desarrollan un carácter también, en tercer lugar, profundo o más profundo y sabio en el creyente. Así que las pruebas nos recuerdan nuestra dependencia de Dios. ¿Ok? Se le va quedando, ¿verdad? En segundo lugar, las pruebas nos permiten consolar a otros que sufren. ¿Sí? Y en tercer lugar, las pruebas desarrollan un carácter más profundo y sabio en el creyente. Santiago capítulo 1, versículo 2 y 3. Las pruebas producen paciencia. Tened por sumo gozo, dice Santiago, cuando os halléis en diversas pruebas. No es gozo, sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. ¿Qué quiere Dios hacer con nosotros? ¿Qué quiere Dios hacer con nosotros? Escuchad lo que te voy a decir. Para que seáis perfectos y cabales. ¡Fua! Así es como Dios les quiere ver a ustedes y a mí. Dios nos quiere ver perfectos y cabales. Pero ¿cómo hace para que seamos perfectos y cabales? Ya saben, ¿verdad? La respuesta. Nos envía pruebas. ¿No hay otra manera, Dios? No, esa es su manera. Nos envía pruebas. Aunque no querramos, pero es cierto. En medio de las dificultades, Dios está obrando ¿en qué? ¿En qué está obrando Dios? En nuestra madurez. Porque cuando somos niños, hacemos cosas de niños y hacemos tonterías que hacen los niños. Y Dios está queriendo un hombre perfecto y cabal, y para eso necesita gente madura. Él no está satisfecho con un trabajo hecho a medias nada más. Él quiere una obra perfecta, perfectos y cabales, dice, que está terminada, una obra madura. Y Pedro nos está informando que las pruebas son momentos que no se desperdician. Las pruebas son momentos que no se desperdician. Dios los invierte en la vida de sus hijos para desarrollar en ellos paciencia, para que crezcan, para que maduren en la fe. Vos decís, yo no sé, pastor, pero yo creo que Dios a mí ya me quiere hacer madurar demasiado rápido, parece. Por eso tantas pruebas, tengo tantos problemas aquí y allá. Pues así es. Dios nos está queriendo perfectos y cabales. Y según Pedro aquí, ni una sola prueba escrita por Dios está diseñada para hacerte daño.
sino que el guión que Él ha diseñado para tu vida y todos los eventos grandes y pequeños, nada de eso es trivial, nada de eso es por azar. Y Dios nunca tuvo la intención de que nada de eso se desperdicie. Así que la llegada de una prueba no es un desperdicio. Las pruebas, en primer lugar, escuchen lo que le voy a decir, no son eternas. ¿Estamos de acuerdo? Van a pasar, no sé cuándo. Ojalá hoy, dicen algunos. Ojalá hoy, pastor, ya pase esta prueba. Segundo, las pruebas tienen un tiempo determinado. Tercero, las pruebas nunca son un desperdicio. Y ahora, A, B, el C. Las pruebas tienen un proceso y ese proceso es doloroso. Dice la Biblia, aunque tengáis que ser afligidos, versículo 6, en diversas pruebas. ¿Escuchaste? Lo que pasa es que a algunos de nosotros, lo que más nos gusta es escuchar todas las promesas de Dios. Yo quiero escuchar las promesas de Dios, no, pastor. Por favor, cuénteme cuándo va a hablar de las promesas de Dios. Genial. Pero te tengo que contar que también vas a recibir pruebas y que vas a ser afligidos. ¿Sabe qué dijo el Señor Jesucristo? En el mundo tendréis aflicciones. Y después que dijo, confiad, yo he vencido al mundo, dijo el Señor Jesús. Amén. Y bueno, Pedro dice lo mismo. Aunque tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Y aquí la palabra afligir se refiere no solo al dolor físico, sino también al dolor y a la angustia mental y emocional. La palabra puede incluir desilusión, angustia, tristeza, pensamientos de ansiedad y temor. Y hay veces que estabas haciendo algo y te pasó un problema. Los apóstoles recibieron una orden del Señor Jesucristo. La orden decía, suban a la barca y vayan al otro lado. Y yo después me voy. Eso le dijo. Pedro manejaba los barcos muy bien. Andrés, su hermano, manejaba los barcos súper bien. Juan y Santiago, Jacobo, también manejaban barcos. Así que ellos eran todos expertos en barcos. Y probablemente varios más eran expertos en barcos, porque eran gente de Galilea. Y la gente de Galilea, estaba el mar de Galilea, así que ellos andaban en barcos. Se tiró una tormenta allí. Ellos estaban obedeciendo. Dios le dijo, vayan a subir al barco. Y miren, Jesucristo le dijo. Y ellos estaban en medio de una tormenta. Hacía ya casi 8 horas que estaban remando para llegar al otro lado. Creían que iban a morir. Así que, hermano, yo te voy a decir una cosa. Puedo ser largo con este tema, entre paréntesis, pero voy a dejar ahí porque tengo mucho de qué hablarles. A veces haciendo bien las cosas vas a recibir pruebas. Porque Dios está interesado en vos, en tu proceso, más que en los resultados. Nunca te olvides de eso. Dios se interesa más en vos que en lo que vos podés hacer. Dios te ama más a vos que a tus resultados. Así que en aquella tormenta, el Señor Jesucristo le iba a enseñar muchas cosas. No voy a hablar de este tema hoy, pero aquella tormenta fue muy importante para ellos. Y cualquiera que diga que está siguiendo correctamente a Dios, nunca vas a sentir si es así, porque si correctamente seguís a Dios, nunca vas a sentir pena o tristeza o angustia. Yo les invito a que lean Mateo 26, cuando Jesús está en el Getsemaní. El mismo Señor Jesucristo dice que su alma estaba angustiado. Y dice que de su rostro, Mateo capítulo 26, versículos 37 y 38, estalló su piel y salía de su sudor grandes gotas de sangre. Imagínense, dice el versículo, y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse. ¿Jesucristo qué hizo de mal? Y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Señores,
esto de la prueba es una manera que Dios va a usar para volverte una persona cabal y sin tener problemas. La prueba tiene un tiempo, la prueba no es un desperdicio, la prueba lamentablemente es dolorosa y finalmente Pedro va a darnos una cuarta perspectiva de la prueba, y es que la prueba tiene formas diversas. Pedro escribe que si era necesario tendráis que ser afligidos en diversas pruebas, no es en una prueba, en diversas pruebas. Está en su Biblia así como en la mía, ¿sí? También dicen diversas pruebas, porque acá dicen diversas pruebas. La palabra es poikilos, en el griego. Y esta palabra puede ser traducido como variados, del griego al español, ¿verdad? Variados o en muchos colores, de diversas. ¿Cuántos colores conocen? Muchos hay, ¿verdad? Así dice la Biblia, que seamos afligidos en diversas pruebas. Las pruebas de diversos colores, eso es lo que dice el griego. Acuérdense que la Biblia fue escrito en griego, el Nuevo Testamento, ¿verdad? En hebreo el Antiguo Testamento, en griego el Nuevo Testamento. Entonces a veces tenemos que irnos al griego para entender mejor lo que dice la palabra del Señor. Y esta palabra prueba significa tentar, en el griego es peirasmos, y significa pruebas con un propósito o con un efecto beneficioso. Así que no todas las pruebas son iguales, porque no todos nosotros somos iguales, y Dios conoce tan bien que sabe, nos conoce a nosotros, a vos, que estás sentada aquí y sentado. Yo te voy a decir una cosa, Dios te conoce tan bien, escuchá lo que te voy a decir, que Él sabe qué prueba te va a mandar para lograr el objetivo que Él quiere hacer en tu vida, y que Él quiere transmitir esa dificultad que te va a hacer cambiar. Bueno, Pedro continúa agregando detalles claves y debemos conocer que hay una esperanza, sin embargo, al final de esto. Dice, en segundo lugar, el propósito claro de la prueba. Vamos adelante. Note ahora el versículo 7. Bueno, hay algunos capaz que digan, pero pastor, yo no tengo muchas pruebas. Genial, te felicito. Pero te quiero pedir que prestes atención igual. ¿Sabes por qué? Porque vas a tener muchas pruebas. Te puedo asegurar, en la medida que la vida vas a ir tomando responsabilidades, vas a tener muchas pruebas. Así que, note este versículo 7, dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Así que ese propósito claro es someter a prueba la fe. Someter a prueba la fe. Miren, hay gente que alguien nomás no le saludó acá en la iglesia, o algo nomás no le gustó en la iglesia, y ya se va de la iglesia. Sometida a prueba su fe, ¿cómo salió? No aprobada, desaprobada. Y eso es lo que dice la palabra de Dios. Sometida a prueba tu fe, mucho más preciosa que el oro. El propósito claro es someter a prueba tu fe. La palabra prueba acá significa poner algo a prueba con esperanza de ser aprobado. Mateo capítulo 25, versículo 21 dice, y su Señor le dijo, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel. ¿Qué puede ser algo poco que yo pueda hacer por el Señor? Por ejemplo, ser fiel en congregarme. Ser fiel en congregarme. Ser fiel en anotar. Ser fiel en prestar atención. Ser fiel en llegar a la hora, ahí la cena del Señor, y venir a la cena. En lo poco me has sido fiel, sobre mucho te pondré. Ahora te pondré sobre mucho. Ahora y en la eternidad. Entra en el gozo de tu Señor. Así que el primer propósito claro de la prueba en nuestra vida es revelar y refinar nuestra fe en Dios.
En otras palabras, es modificar al cristiano quitando la escoria que le vuelve al cristiano impuro. Y así como hacían con los metales preciosos. Por ejemplo, el oro a veces son de 18 quilates. Acá yo tengo anillo de oro. 18 quilates. Hay oros de 24 quilates, hay oros de más quilates, ¿verdad? No soy tan bueno en todo este asunto. Pero, ¿cómo hacen para que el oro sea puro? Le hacen pasar por fuego, ¿verdad? Y en la medida que el fuego es más fuerte, purifica y hace que sea más puro el fuego. Y así dice la palabra, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, sea hallado en alabanza y gloria para el Señor. El Salmo capítulo 66, versículo 10 al 12 dice, porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste cómo se afina la plata. Después dice el versículo 11, nos metiste en la red, pusiste sobre nuestros lomos pesada carga. Versículo 12, hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza. ¿Alguno de ustedes alguna vez le pasó algo así? Esto dice el salmista David. Hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza. Pasamos por el fuego y por el agua. ¿Y cómo dice la Biblia? Y nos sacaste en abundancia. Amén. Nos sacaste en abundancia. Salmo 66, 10 al 12. Léanlo, anótenlo. El salmista se refiere a los milagros que Dios había hecho en la historia de Israel y testifica que Dios ha sido siempre fiel. En las graves aflicciones, Dios ha sido siempre fiel. Y ahora Pedro está buscando acá en la epístola darle esa misma perspectiva correcta a estos creyentes en cuanto a las pruebas que ellos estaban pasando. Los anima diciendo que llegará el día cuando Jesucristo sea manifestado y mientras tanto Dios está trabajando como un joyero. Vos sos las joyas que Dios está queriendo convertir en oro puro, en plata. Y Dios está trabajando como un orfebre en tu vida. Y vos estás pasando por esa prueba porque Dios te quiere usar de una manera maravillosa. Pero Él necesita quitar toda la suciedad de tu vida, como un orfebre lo necesita. Así que Pedro usa esa analogía para informarle al creyente que su fe es puesta en el horno de fuego, no para destruirlo, sino para refinarlo, para que Dios pueda derramar su vida y su testimonio de fe y hacer de nosotros artículos de gran valor, como es el oro de 24 quilates, que finalmente reflejen su rostro, el carácter de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Miren, los orfebres de antes no tenían forma de medir si esto es 18 quilates o si esto es 24 quilates. Entonces, ¿cómo hacían ellos? Ellos limpiaban el oro hasta donde podía y en la medida que se reflejaba su rostro, allí recién ellos decían que esto es un oro muy, muy valioso, un oro de muchos quilates. Y esto es lo mismo que está diciendo ahí. Dios se tiene que reflejar en nuestras vidas para que esto tenga mucho más valor. Y eso es lo que nos está enseñando acá el apóstol Pedro. Pero el propósito claro de las pruebas no solo es revelar y refinar nuestra fe, sino que hay un segundo propósito y es también recordar y renovar nuestro amor por Dios. Muy importante realmente. El versículo 8 dice, a quien amáis al Señor sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Miren, Jesús le dijo a uno de sus discípulos, ¿se acuerdan de Tomás? Jesús se aparece a sus discípulos y el que no estaba allí era Tomás. Y los discípulos le dicen, che, ¿vos sabés que se nos apareció el Señor Jesucristo? Impresionante, los vimos. Tomás dijo, la verdad que yo si no veo, no creo. Yo tendría que como mínimo
tocar sus manos horadadas y su costado. Después cuando el Señor Jesucristo lo ve, lo dice, vení, toca mi mano y mi costado, porque él está en todas partes y él ya sabía lo que había dicho Tomás. Pero miren lo que dice Tomás. Jesús le dijo a su discípulo Tomás, Juan 20, 29. Bienaventurados los que sin ver creen. Bienaventurados los que sin ver creen. Señores, esta es una de las cosas que los ateos dicen mucho de nosotros. Vos te fuiste y viste la cruz a Jesús. ¿Alguna vez le viste a Jesús? ¿Alguna vez viste la tumba vacía de Jesús? ¿Alguna vez pudiste hablar con Jesús? ¿Le viste así? ¿Te sentaste con Él? ¿Por qué crees en Él? Porque esta es una fábula nomás que se inventa la gente. Incluso dicen que viene de los egipcios y otras cosas más, etc. Pero estamos minados de pruebas de la existencia de Cristo. Estamos minados de pruebas de la existencia de Dios. Y estamos minados de cumplimientos de la palabra de Dios. ¿Y saben qué? Lo que Dios quiere es recordarnos esto. La Biblia dice, bienaventurados aquellos que sin ver, creen. Vos y yo no lo vimos. Nosotros somos bienaventurados porque nosotros sin ver creemos. Amén. Qué gusto. Y esto es lo que dice la palabra de Dios. Pedro la había visto al Señor Jesucristo. Pedro había visto sus milagros. Pedro había visto que pudo caminar sobre las aguas. Pedro había visto que calmó la tormenta. Pedro había visto con sus ojos cuando le dijo a Lázaro, ven fuera. Pedro había visto a aquella mujer que lloraba por aquel joven que había muerto y le dijo el Señor Jesucristo, joven, a ti te digo, levántate. Pedro había visto sanar leprosos. Pedro había visto sanar ciegos. Pedro había visto en el monte de la transfiguración a Elías, Moisés y a Jesucristo transfigurándose. Pedro había visto eso. Y Pedro le negó 3 veces. Y Pedro dice ahora, bienaventurados los que sin ver creen. Porque yo vi todo esto y aún así yo no creí. Amén. Qué gusto ver realmente lo que hizo el Señor en nuestras vidas. Recordar y renovar nuestro amor. Y aquí está el punto de Pedro. Si lo ama y nunca lo ha visto, lo que ve a su alrededor son pruebas, dificultades, dolores, sufrimientos. Pero a pesar de todo, todavía quiere seguirlo. Y eso demuestra que realmente creen en Él. Eso lo que demuestra es que realmente creen en Él. A pesar de que la gente se burla. ¿Qué es lo que vos haces todos los domingos? Parece que sos muy pecador, por eso tenés que irte todos los domingos a la iglesia. Hay unos empresarios a mí que me dicen, vamos a hacer un asado. Yo le digo, ¿sabes qué? Tengo algo que hacer los domingos. Y eso demuestra que su amor por Él es real. Esto demuestra que tu amor por Él es real y necesitas renovarlo constantemente. Así que el resultado de tener una perspectiva correcta en medio de la prueba y de saber que existe un propósito claro para ellas en nuestra vida será de experimentar verdadera alegría. Miren, la verdadera alegría, señores, no es por tomarte una botella de Ari o de otra cosa, ¿verdad, Carolín? No eran pero 7 sorbitos y los muchachos le bajan una. La verdadera alegría no viene por el Carolín, queridos. La verdadera alegría viene de seguir al Señor de todo corazón y experimentar lo que Dios quiere que experimentemos en medio de las pruebas, victoria en Cristo Jesús. Así que recordamos que Pedro comienza con esta palabra, os alegráis, versículo 6, y ahora os regocijáis grandemente. Y es un término intenso, expresivo. Y luego en el versículo 8 dice de vuelta, os alegráis con gozo inefable y glorioso.
Así que es interesante saber que este término no se encuentra en el griego secular normal, ¿verdad? Los autores griegos no lo usaban, la gente no lo usaba, y esto es porque tanto el mundo griego como en el día de hoy, el mundo solo puede conocer la felicidad del momento. ¿Escuchaste? El mundo conoce solo la felicidad del momento, pero no el gozo y la alegría que solo Cristo puede darnos. Yo no sé si ustedes experimentan ese gozo a veces cuando cantamos y adoramos al Señor con todo el corazón, pero esa es una alegría propia nuestra, ¿verdad? La felicidad se genera externamente, mientras que el gozo y la alegría se genera internamente. La alegría es un gozo y una satisfacción estables. Es fruto de una relación divina que produce una perspectiva divina en nuestra vida por medio del Espíritu Santo. Por eso, el fruto del Espíritu es amor, gozo. El segundo fruto del Espíritu es gozo. El cristiano no puede ser apático, no puede ser pirebaí, no puede ser cerito. ¿Conoces eso? ¿Cómo? Claro, tiene que tener alegría, o si no, no está manifestando el fruto del Espíritu Santo, sino que está demostrando que los cristianos somos todos unos amargados. La alegría de estos hermanos y nuestra alegría hoy en medio de las dificultades era un gozo inefable y glorioso, puesto que la felicidad que tenía no procedía de estas circunstancias externas, sino de su fe interna. Conocían por fe que el Señor cuidaría de sus necesidades y conocían por fe que les capacitaría para solucionar los problemas. Su felicidad era derivada de su relación con Jesucristo. ¿Puede ser tu felicidad derivada de tu relación con Jesucristo? Así chiquitito es tu relación con Jesucristo, por eso no tenés toda la felicidad que podés tener. Y el versículo 9 se puede parafrasear en una versión diferente, dice así: como resultado de tu fe, este tipo de fe que ama a un Dios invisible, este tipo de fe que cree en un Dios que los guía a través de cosas inexplicables, y ese tipo de fe da evidencia de la salvación de tu alma, no solo ahora, sino para siempre. Amén. El viejo pastor, ya en la presencia del Señor, Charles Spurgeon, dijo: poca fe llevará tu alma al cielo. Poca fe llevará tu alma al cielo. Pero una gran fe traerá al cielo a tu alma. Amén. Y no es suficiente anhelar el cielo en los tiempos de sufrimiento, porque cualquiera puede hacer eso. Lo que Pedro insta a sus lectores es ejercer amor, es ejercer fe, es regocijarse, de modo que puedan experimentar algo de la gloriosa presencia del Señor, lo glorioso del cielo en sufrimiento. Y vamos a la conclusión, queridos hermanos. Qué bueno, dicen algunos. Por fin. Pero, ¿qué vamos a responder a estas preguntas hoy? La pregunta es: ¿somos personas que se regocijan en medio de la dificultad? No, pastor. Puede poner no al lado. O sí. ¿Somos personas que aman y siguen a un Dios invisible en medio de la dificultad? Y no también, o sí. ¿Habrá alguna circunstancia que Dios ha permitido en tu vida que ha alterado tu amor por Él? ¿Cómo está tu amor por Él? ¿Cómo está tu amor por Él? Así que no se olviden de esto. Entiendo que es Dios el que quiere cumplir su propósito en la tormenta que ha permitido para mi vida hoy. Es Dios. Así que no olvidemos que es Dios quien permite la prueba. Él es quien dirige la prueba y Él es quien vela por el progreso de la prueba. Y termino con esto, hermanos. Espero que al salir de aquí alguno diga: pastor, esto de que me hablaste acerca de la prueba
Era exactamente lo que yo necesitaba, porque el Señor quería hablar tu vida. Oramos antes de empezar. Dios te quería decir, esto que estás pasando ahora, que no te salen las cosas como vos querés que te salgan, es una prueba que Dios te dio para probar tu fidelidad, para probar que sos una persona cristiana y que estás firme en la fe y para llevar madurez a tu vida. Eso es lo que Dios está queriendo hacer. Y termino con esta frase de un gran pastor al cual yo le conozco. Leyendo su libro, ya murió hace rato, entre paréntesis. F.B. Meyer escribió sobre Primera de Pedro y él dice: puede ser que ningún amigo de la tierra esté cercano, pero en todo horno hay uno semejante al Hijo del Hombre. ¿Conocen la historia de los amigos de Daniel? Aquellos 3 que le habían echado al horno de fuego. Y que Nabucodonosor, el rey, dijo: pero no eran 3 a lo que le tiramos en el fuego, eran 4. Ahora veo 4. Siempre hay un amigo cerca tuyo. ¿Quién es ese? Jesucristo. Él es mi amigo fiel. En todo torrente de agua, Él está a nuestro lado, fortaleciendo el corazón con promesas, sugiriendo palabras de fe y esperanza, recordando el bendito pasado, señalando el futuro radiante, sosegando los temores, como en una ocasión aquietó el terror de sus discípulos sobre el lago en medio de la tormenta. Ese es el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, queridos, tengamos esperanza en medio de las dificultades de la vida, tengamos esperanza y aprendamos la lección que el Señor quiere enseñarnos. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar al Señor. ¿Cómo no irse de este lugar diciéndole a Dios: gracias por tu palabra, gracias porque esto es lo que yo necesitaba? Y salir de aquí sabiendo que esto no es por siempre. Vamos a ganar y vamos a tener victoria sobre esta prueba. Padre bendito, oramos. Padre bendito, hoy, Señor, alabamos tu santo nombre y te damos las gracias por enseñarnos tu palabra. Gracias por el libro de Primera de Pedro. Gracias porque podemos tener gozo en medio de las pruebas, en medio de las dificultades. Y ese gozo, Señor, es un gozo indescriptible, inefable. Es un gozo que no se puede explicar, Señor. Es un gozo que sale de un corazón que te ama, que te conoces y que te ama sin haberte visto, Señor. Sin haberte visto, pero te ama, Señor. Y hoy, Señor, hoy, alabado sea tu nombre. No quiero un cristianismo superficial más, Señor. No quiero un cristianismo que se pueda, Señor, aplacar por cualquier cosa. No quiero un cristianismo, Señor, que se aparte de ti por cualquier tontería, Señor. Quiero serte fiel, Señor. Y quiero servirte. Y quiero hacer tu voluntad. Y quiero tener, Señor, la vida abundante que tú nos prometes en tu palabra, Señor. Porque para eso hemos sido creados, para la gloria de tu nombre. Y aún en medio de las pruebas, Señor, sé que esa vida abundante es posible en mi vida. En el nombre precioso de aquel que sobre todo nombre, el nombre del Señor Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.